me he sentido siempre muy bien tratado cuando he venido aquí, ¿no? Lo que ocurre es que, bueno, han pasado muchos años en que no lo he frecuentado, ¿no? Y tampoco he sido frecuentado por mis amigos de Coín, ¿no? Porque, bueno, pues hemos seguido trayectorias dispares, ¿no? Y yo que estuve viniendo aquí durante muchos años, incluso durante el franquismo y con posterioridad a mi estancia en la cárcel, ¿no? En tiempos de Franco, sin embargo hubo un momento en que, bueno, pude sentir cosas que sientes si eres un poco hipersensible, porque si no tampoco te das cuenta, ¿no? Pero bueno, alguna alusión que me hizo pensar, ¿no? Que no siempre era bien visto o bien recibido en ciertos sectores, ¿no? Porque, bueno, había gente que interpretaba mis tomas de posición ante el franquismo, ¿no? Poco menos que como si se tratara de una traición a mi familia o a la memoria de mis antecesores, ¿no? Y, bueno, no se trataba de nada de eso, ¿no? Sino sencillamente, una toma de posición al hilo de la marcha de los tiempos, ¿no? Que precisamente los tenía muy en cuenta, ¿no? Y lamentaba que hubiera tenido que haber una tragedia como esa, ¿no? Por la incomprensión de los bandos enfrentados en España a la sazón, ¿no? Y que, bueno, que lo que teníamos que hacer los hijos de caídos, como entonces se decía, ¿no? Era luchar porque una cosa así no se repitiera, ¿no? Y de hecho yo he dicho alguna vez, ¿no? Que la reconciliación nacional para mí se produjo en las cárceles de Franco, ¿no? Donde de pronto pues nos encontramos coincidiendo los hijos de los vencidos y los hijos de los vencedores, ¿no? Que en la universidad nos oponíamos a la dictadura por igual, ¿no? Y bueno, yo creo que solo en ese sentido se puede pensar que Franco fue un artífice de la paz, ¿no? Lo fue contra su voluntad, porque lo que él quería era lo contrario, era perpetuar el espíritu de la guerra civil, ¿no? Y eso era para el país una herencia totalmente indeseable, ¿no? Y que efectivamente lo que había que hacer era cancelar ese clima de perpetuación de la guerra civil, ¿no? Y bueno, y decidirse de una vez a reconciliarnos unos con otros, porque un país dividido, ya lo decía San Mateo, un reino dividido está condenado a perecer, ¿no? Sí que recuerdo durante los veranos, durante muchos años, ¿no? Venir a Coín, nos iba a buscar a Málaga un coche muy popular en Coín entonces, el coche de Rafael, ¿no? El taxista, ¿no? Que era un coche grande, ¿no? Donde a veces pues venía una pareja de guardias civiles, incluso si veníamos muchos de familia, iban en el pescante, ¿no? Porque era un coche grande de estos antiguos, ¿no? Y se veían pequeñas luces a lo lejos en la sierra, ¿no? Que los guardias identificaban como los rehuíos, que era como entonces se decía, las guerrillas supervivientes de la guerra, ¿no? Porque parece ser que estos guerrilleros eran residuos de la guerra civil, no gente sobrevenida con posterioridad, ¿no? Y bueno, entonces yo recuerdo que en Coín estaba militarmente tomado, ¿no? Es decir, que aparte de los contingentes de Guardia Civil que había permanentemente, ¿no? Solía haber tropas, o bien de regulares, o bien de legionarios, ¿no? O bien sencillamente tropas del ejército, ¿no? Y sí, recuerdo oír hablar de escaramuzas y incluso una vez trajeron unos guerrilleros muertos que depositaron en la Alameda, ¿no? Yo recuerdo, son recuerdos más bien confusos, ¿no? Pero que claro, que esas edades impactan mucho, ¿no? Y siempre era constante el recuerdo de la guerra, ¿no? Yo decía que he dicho alguna vez que los recuerdos de casa de mi abuela paterna eran lo más parecido a la casa de Bernarda Alba, ¿no? Era una colección de mujeres enlutadas, ¿no? Donde bueno, pues cuando alguna vez uno cantaba, ¿no? La frase que inmediatamente oía: niño no se canta. El colegio alemán pues era un nido de nazis, ¿no? Porque era un colegio oficial, claro, ¿no? Donde el director y los profesores, pues en las fiestas colegiales,
pues se vestían con la camisa parda y el brazalete con la cruz gamada y las botas altas y ¿no? Sí, era toda la parafernalia, ¿no? del partido, ¿no? Del partido nazi, ¿no? Y recuerdo que había en el zaguán de la entrada, mi primer conflicto con el fascismo fue a la edad de 5 años, ¿no? Sí, de 5 años, ¿no? Había en el zaguán de entrada en el colegio alemán en Madrid un retrato de Hitler y el director, me acuerdo del nombre, Herr Garbe, se ponía en la puerta y conforme íbamos entrando los niños, españoles en su mayoría, había un pequeño contingente de niños alemanes, pero teníamos que dar el taconazo, levantar el brazo y decir a Hitler, ¿no? Y yo era muy pequeño y unos niños mayores me embromaron, ¿no? Y me dijeron que lo que había que hacer cuando se levantaba la mano era rascarse el sobaco, ¿no? Y lo hice en mala hora, ¿no? Porque el director me cogió de una oreja y me levantó en vilo, ¿no? Con lo cual se me produjo una inflamación de la cara. Mi madre estaba horrorizada, decía que era un colegio bestial y que no me volvía a mandar a él. En mi casa había algunas lecturas de filosofía, qué sé yo, había libros de Unamuno, había libros de Ortega, las obras completas que se publicaron antes de la guerra, ¿no? Había algunos clásicos de filosofía, qué sé yo, los pensamientos de Pascal, ¿no? No mucho, ¿no? Y generalmente, mezclado con la literatura, ¿no? Porque en mi casa, pues todas esas manifestaciones literarias eran, una forma más de literatura, no era catalogado como filosofía, ¿no? Y yo no tenía otras lecturas de filosofía hasta la fecha que lecturas de este tipo. Formamos un pequeño grupo que nos reuníamos en diversos sitios, entre ellos la casa de mi abuela materna, ¿no? Donde yo vivía, ¿no? Y donde, asistíamos a esas reuniones, gente como Alberto Saonera, que he mencionado, como Fernando Sánchez de Dragó, ¿no? Y naturalmente Jorge Semprún, ¿no? La policía parece que le iba siguiendo la pista, pero no daba con él, ¿no? Y cuando se organizaron estas reuniones antisindicales, antiseu, ¿no? La policía se decidió a hacer una redada en la Universidad de Madrid, ¿no? Y acabar con lo que se pensaba que era el embrión de una organización comunista en la universidad, ¿no? Y entonces nos detuvieron, ¿no? Y para mi sorpresa, estuvimos una temporada digo, ¿no? Porque yo me parece que me pasé un mes en los sótanos de la Dirección General de Seguridad en Madrid, ¿no? Estaba en la Puerta del Sol, ¿no? Y de pronto vi que nos procesaban, pero nada menos que en un tribunal militar, ¿no? Yo no había utilizado otras armas hasta entonces que escopetas de aire comprimido, no había hecho todavía el servicio militar, ¿no? Tenía entonces, si no recuerdo mal, 18 años o 19 años, ¿no? La edad militar era a los 21, me parece, ¿no? Y no solo dependíamos de un tribunal de justicia militar cuyo juez instructor era nada menos que el coronel Aymar, que era célebre por haber mandado un montón de rojos al paredón, ¿no? Y nos aplicaba un artículo del Código Militar que iba de 12 años a pena de muerte, ¿no? Lo que en ese artículo se incluía es una cosa totalmente demencial, ¿no? Y nos juzgaban por rebelión militar, ¿no? Y recuerdo el primer encuentro con el coronel Aymar, ¿no? Que era un militar que resultaba, contaban horrores de él, ¿no? Pero decían que todo podía irte bien, ¿no? Si no te invitaba a tomar café, ¿no? Que como te invitara a tomar café estabas perdido, ¿no? Y lo menos que te iba a pedir era pena de muerte, ¿no? Y entonces yo entré allí y me dijo, usted es Javier Muguerza Carpentier, siéntese, por favor, quiere un café, ¿no? Y yo me quedé aterrado, ¿no? Y resulta que este señor había sido ayudante de campo de un tío abuelo mío, ¿no? General y laureado en la guerra de África, ¿no? Y entonces ahora me dijo, sí, es que eso me tranquilizó cuando me lo contó, ¿no? Yo colaboré con su tío Carlos Carpentier, ¿no?
¿Qué hace usted con esta gentuza? ¿No? Alguien de su familia, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo traté de explicarle que no sabía por qué estaba allí, ¿no? Y me preguntó, bueno, ¿pero qué hacían ustedes en su casa y tal, ¿no? Y le dije, bueno, teníamos un seminario, ¿no? Y entonces vi que me miraba torvamente, ¿no? Porque, por lo visto, para él no había más seminarios que los diocesanos, ¿no? Y pensó que le estaba tomando el pelo o algo por el estilo, ¿no? Y entonces ya traté de aclarar la cosa un poco y tal. Y le dije, no, si teníamos un seminario sobre Hegel, ¿no? Y me dijo, ah, sí, Hegel, ¿cómo se escribe, no? Entonces lo escribí Hegel, ¿no? Y yo dijo, ah, claro. Y le dice al ayudante, ya lo decía yo, Hegel, el que siempre va con Marx. La peor faena que te podía hacer el franquismo, no mucho más que la cárcel, ¿no? Y que te vetaran en la universidad para puestos docentes, no, era no dejarte salir, ¿no? Porque, bueno, para mí fue un desastre, ¿no? Tenía que conseguir los libros con dificultad, en las trastiendas, estaba prohibido, la mayor parte de las cosas que me interesaban estaban prohibidas, ¿no? Y luego no te dejaban tampoco trabajar en la universidad, tenías que vivir o malvivir de traducciones, ¿no? Y encima te quitaban el pasaporte. Bueno, mira, era un desastre, ¿no? Y eso es el único motivo que yo tengo de resentimiento, porque luego mi familia era una familia de derechas, yo no podía sentirme resentido con un régimen como el de Franco, ¿no? Al fin y al cabo había gozado hasta entonces de una situación privilegiada, ¿no? El único motivo de resentimiento que tengo es ese, ¿no? El que durante 20 años yo me preguntaba, pero bueno, ¿qué le habré dado yo al régimen de Franco para que no quiera prescindir de mi presencia a ningún precio? Yo no creo que la misión del filósofo moral sea enmendarle la plana a los políticos, ¿no? Yo tengo un gran respeto por los políticos, ¿no? Eh, eh, a veces he dicho en broma que son males necesarios, pero habría que subrayar tanto el adjetivo como el sustantivo, ¿no? Creo que son necesarios, ¿no? Y además no tienen por qué ser males, ¿no? Max Weber hablaba tiene un texto muy bonito que se traduce como política como vocación, Politik als Beruf, pero Beruf es una palabra en alemán que significa, además de vocación, profesión, carrera, ¿no? La carrera que uno elige es la Beruf que uno elige, ¿no? Y entonces, bueno, pues Weber distinguía entre el político que vive de la política y el político que vive para la política, ¿no? Pero las dos cosas pueden coexistir, porque el político profesional tiene derecho a vivir de la política, ¿no? Si no fuera así, bueno, pues solo podrían dedicarse a la política quienes tuvieran bienes de fortuna propios, ¿no? Quienes fueran ricos por casa, ¿no? Yo creo que los políticos tienen derecho a vivir de la política, transitoriamente mientras dure su actividad política, pero para que se puedan dedicar en exclusividad a eso. El derecho no es un fenómeno natural, sino una conquista de los seres humanos, ¿no? Y que mientras que hay quien piensa que la misión del derecho es rehuir los conflictos y la lucha, ¿no? Sin luchar por aquello que creemos que son nuestros derechos, ningún derecho sería conquistado, ¿no? Y solo luchando alcanzaremos nuestros derechos, el lema de Jering, ¿no? Yo creo que tiene razón esta posición conflictualista que no la otra, ¿no? Porque de hecho la historia de la conquista de los derechos humanos es una historia de luchas, ¿no? Es decir, los derechos civiles y sociales, civiles y políticos de la primera generación de derechos humanos, o los derechos económicos y sociales, ¿no? Han sido conquistados o bien por la burguesía o bien por las clases trabajadoras a base de luchas, ¿no? Porque si no el consenso social en el que vivían les negaba su condición de sujetos de esos derechos. Los Estados Unidos son un país interesante, ¿no? Son un país que en el siglo XIX representaron lo que se llamó la utopía de lo posible, ¿no? Y de hecho todos los movimientos utópicos de Europa, ¿no? Tuvieron su reproducción allí, su reflejo allí, ¿no? Y esa es una tradición libertaria en el buen sentido de la palabra, ¿no? Que ha sido muy característica de la historia norteamericana, ¿no? Y de la que, bueno,
algunos libros clásicos como La democracia en América de Tocqueville se recogen, ¿no? La tendencia a la asociación, ¿no? El espíritu de frontera en el sentido de la mentalidad abierta, ¿no? La mentalidad de acogida a lo nuevo, ¿no? Todo eso está... Lo que ocurre es que cada día está más soterrado. Es decir, que es que ha habido una sucesión de presidentes involucionistas en las últimas décadas, ¿no? Que tienen esas buenas tradiciones norteamericanas sepultadas, ¿no? Y probablemente a lo mejor pues incluso algunas de ellas han muerto por asfixia, ¿no? Y yo creo que en estos momentos estamos en un momento particularmente grave de eso, ¿no? Es decir, yo creo que la pandilla de gángsters, por llamarles así de una manera suave, ¿no? Que rodea al actual presidente Bush, ¿no? Es perfectamente comparable, ¿no? A la pandilla de nazis que rodeaban a Hitler, ¿no? Me parece que son igual de incultos, igual de sanguinarios, ¿no? Y con la misma falta de sentido histórico que los antiguos nazis. Los delitos ecológicos son delitos contra la convivencia, claro. Todos los atentados contra los derechos humanos, ¿no? Son delitos contra la convivencia, ¿no? La falta de libertad de expresión, por ejemplo, es un delito contra la convivencia. La infracción de los derechos a la salud o a la educación o al trabajo son delitos contra la convivencia, ¿no? El atentado contra la riqueza cultural, contra las lenguas, ¿no? Son delitos contra la convivencia, ¿no? Y por supuesto el atentado contra el medio ambiente, ¿no? Que es nuestro entorno natural, ¿no? Es un atentado contra la convivencia, ¿no? Y la lucha por los derechos humanos básicos es una lucha en pro de la convivencia. Y efectivamente la identidad es algo que se construye a través de la acción, ¿no? Y que constantemente nos estamos construyendo, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues hasta un filósofo que desconfiaba de la idea de sujeto, como Foucault, por ejemplo, en sus últimos años cultivó una hermenéutica del sujeto, ¿no? Que muchos han interpretado como una ética del sujeto, bajo la figura de lo que Foucault llama el souci de soi, el cuidado de sí, ¿no? Y, bueno, tanto podemos autoconstruirnos para bien como para mal, ¿no? De nosotros depende y en último término pues somos los demiurgos de nosotros mismos.